Estos zapatos que tengo aquí conmigo el día de hoy son los zapatos de un clientito que tengo aquí en Mérida. Esta persona intentó realizar lo que es el acabado de espejo con sus zapatos. Sin embargo, en el zapato izquierdo, que es el que estás viendo aquí en estas tomas, pues bueno, al estar pues empezando con esa experiencia del acabado de espejo, realmente pues no le salió como lo planeaba, sino que en vez de conseguir el acabado de espejo le salieron muchos grumos en la superficie y quedó como estás viendo en estas tomas. Por lo tanto, pues me los trajo de nuevo para que pueda corregir esto, pues esto que le salió al zapato, para que de esa manera lo que voy a hacer, voy a remover lo que pues vamos a llamarle pues este error, el hecho de que no haya salido bien el acabado de espejo, sino que quedaron grumos de cera en la superficie. En el día de hoy te voy a mostrar qué hacer cuando no te sale bien el acabado de espejo, para que de esa manera puedas corregir esto y puedas empezar de nuevo, ya sea o tu acabado de espejo o una limpieza tradicional con el zapato. Ese es el tema que vamos a tocar en este video. Lo primero que voy a hacer para esta restauración es de la misma manera que hago en todas las limpiezas clásicas, es limpiar toda la superficie, remover todo el polvo acumulado con tu cepillo de bolero, para que de esa manera la superficie o la piel del calzado esté limpia para el procedimiento. Posteriormente, normalmente aquí aplicaría lo que es el jabón de calabaza para remover ceras y cremas de boleadas anteriores, pero aquí como ya sabemos que hay una acumulación de ceras en la superficie, en ese caso mi objetivo ahorita es limpiar o eliminar toda esta capa de ceras que tiene en la superficie. Por lo tanto, para conseguir ese objetivo, la crema que voy a utilizar es esta que estás viendo aquí en pantalla. Es una crema denominada High Shine Cleaner. Esta, de manera muy resumida, es una crema de Wood Black especializada, enfocada 100% para eliminar las ceras que producen el acabado de espejo. Cuando quieras eliminar un acabado de espejo, ya sea para utilizar uno nuevo o simplemente para retocarlo con una nueva capa de acabado de espejo, esta es la crema recomendada para ese objetivo. Por lo tanto, esta es la crema que voy a utilizar para eliminar toda esta capa de ceras. Lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Como tú puedes apreciar, si te animas a adquirirla, el High Shine Cleaner, de la misma manera que las cremas de Wood Black, es una crema, valga la redundancia. Por lo tanto, tiene una textura cremosa. Simplemente con una tela de algodón enrollada en mi dedo, lo único que voy a hacer es agarrar un poquito de crema y como si le estuviera aplicando crema para calzado, nada más que con esta tela, simplemente lo voy a aplicar en la superficie. Lo voy a aplicar en la superficie para que de esa manera la fórmula que tiene la crema es la que se va a encargar de eliminar todas las capas de cera producidas en la superficie. De esta manera. Aquí puedes apreciar cómo el High Shine Cleaner empieza a remover las capas de cera que tiene en la superficie. Por lo tanto, pues la primera capa pues no la ha removido completamente. Por lo tanto, lo que voy a hacer es agarrar otro poco del High Shine Cleaner y eso lo aplico de nuevo en la superficie. Posteriormente, la suciedad o la cera se pasan del zapato a lo que es a la tela. De vez en cuando simplemente es cuestión de cambiar por una capa nueva fresca de tela y de esa manera ir aplicando el High Shine Cleaner hasta que todo lo que es la cera acumulada en la superficie del zapato sea eliminada completamente. Esa es la ventaja, esa es la cualidad que tiene el High Shine Cleaner. Bien, como puedes apreciar en estas tomas, el High Shine Cleaner ha dejado completamente limpia la superficie del zapato, totalmente libre de toda esa capa de acumulada de ceras para el acabado de espejo. Sin embargo, pues puedes notar que la superficie está un poquito opaca. Eso es perfectamente normal, puesto que está enfocada. High Shine Cleaner no es una crema enfocada para brillo, es una crema enfocada para eliminar capas de crema.
capas de cera, perdón. Por lo tanto, para poder devolverle ese brillo a la superficie, simplemente es cuestión de ofrecerle una pasada con el cepillo de bolero, como si estuvieras aplicando, como si fuera una crema o como si fuera ya el proceso final. De esta manera, con aplicarle lo que es una pasada con el cepillo de bolero, le vas a ofrecer un brillo de nuevo a lo que es la superficie. Ahí está. De esta manera en la superficie lo que es la punta ya tiene completamente eliminada toda la capa de ceras en la superficie. Sin embargo es un brillo, vamos a llamarle, es el brillo natural de la piel. Aquí pues todavía no hemos terminado, simplemente lo que hicimos es remover toda la capa de cremas y de ceras. Por lo tanto, posteriormente a esto el zapato ya se encuentra completamente, bueno, al menos la punta ya está completamente limpia. El High Shine Cleaner me enfoqué únicamente en la punta para remover ceras y cremas. Por lo tanto, lo que voy a hacer a continuación es limpiar completamente el cuerpo del zapato. ¿Y de qué manera lo voy a hacer? Aquí ya no es necesario High Shine Cleaner, puesto que ya no hay una capa densa en el cuerpo. Por lo tanto, lo que voy a hacer a continuación es limpiar la superficie con el jabón de calabaza para remover la capa suave de ceras y de cremas que tiene el cuerpo del zapato. Ahora, para aplicar el jabón de calabaza es extremadamente sencillo. Si tienes en tu colección el jabón de calabaza de alta gama de Wood Black, en ese caso se aplica exactamente de la misma manera que cualquier jabón de calabaza. Prácticamente pues la diferencia es, además de las cualidades nutritivas que tiene, que es un jabón 100% con ingredientes naturales, pues la presentación de vidrio. Sin embargo, se aplica de la misma manera. Se aplica con un poquito de agua recomendable 100% purificada. Agarramos un poquito de jabón de calabaza con lo que es el cepillo aplicador y de esta manera pues agarrar un poquito más de agua y de esa manera se frota en la superficie para que esa mezcla de jabón de calabaza con agua produzca la espuma limpiadora, que esta espuma limpiadora es la que se va a encargar de remover todas las ceras y cremas acumuladas en la superficie del zapato. Aquí de esta manera lo aplicamos en todo el zapato, también enfocándonos en lo que son las orillas y en el tacón, para que podamos remover lo que son también las ceras que se encuentran en esta zona y podamos ofrecerle una restauración completa al calzado. Ahí está, completamente en todo el zapato. Y antes de que la espuma seque, la vamos a agarrar y con un pañuelo, con algún paño que sea 100% de algodón, vamos a retirar toda la espuma que se haya acumulado en la superficie, para que así de esta manera tengamos un zapato completamente limpio y listo para una nueva capa de cremas y una nueva capa de ceras en la superficie. Ahí está, como puedes apreciar, ahora ya tenemos un zapato completamente limpio, en el cual toda la capa de ceras que tenía acumulado en la superficie ya han sido completamente removidas. También ya he removido completamente lo que es la capa de ceras que tenía en la superficie. Por lo tanto, ahora ya es un zapato natural, es un zapato limpio, listo para una nueva capa de cremas y de ceras. Sin embargo, en este video pues vamos a saltarnos esta parte, puesto que el enfoque de este video estaba diseñado o enfocado en cómo remover la capa de ceras en la superficie cuando te falla el acabado de espejo. Si no conoces cuál es el procedimiento de una limpieza tradicional, en ese caso al final del video te voy a compartir una liga para que conozcas los tutoriales. Tengo muchos tutoriales relacionados a esto en el canal, pero en aras de no hacer muy largo el video, lo que voy a hacer a continuación es aplicarle esta capa tradicional de cremas de Wood Black y su capa de ceras para que veas el acabado final después de haber eliminado completamente esta capa que no salió bien de ceras en la superficie. Así que vamos a saltarnos esa parte y te voy a mostrar el zapato ya al final con una capa de cremas y de ceras de manera tradicional. Listo, aquí te presento los zapatos completamente restaurados ya después de ofrecerles su rutina tradicional con ceras, con cremas y con ceras.
Como siempre te digo en todos los videos de mi canal, si ya has tenido oportunidad de mirar mis videos anteriores, así como mi canal de Facebook y mi canal de Instagram, entonces como siempre te digo en mis videos, en el mundo de la zapatería, sea lo que le suceda al calzado, todo, absolutamente todo puede ser restaurado. Lo único que necesitas es el conocimiento y los productos adecuados, como bien acabas de ver en este video. De esta manera los zapatos quedan completamente restaurados. Aquí ya tienen una limpieza tradicional, es decir, un acabado clásico en el cual solamente se le aplicó una capa de cera para que tenga un brillo clásico. Ya posteriormente esta persona al momento de la entrega pues ya tiene la opción de mantenerlos con este brillo clásico, o si quiere intentar de nuevo el acabado de espejo. Posteriormente pues le ofreceré unos cuantos tips para poder conseguir el acabado de espejo de una mejor manera. De todas formas, si en algún momento esto es completamente normal para los principiantes en lo que es en el mundo de la zapatería, y sobre todo cuando por primera vez consigues el acabado de espejo, es normal que pues de repente pues puedas fallar con esto. Realmente para un buen acabado de espejo lo único que necesitamos es paciencia y siempre pequeñas cantidades, una muy pequeña cantidad de agua, una gotita. Al momento de aplicarlo en la superficie, esto te va a ayudar mucho a que las pequeñas gotitas, con la paciencia, vayas a lograr conseguir el acabado de espejo. Espero que este tutorial te haya sido de utilidad. Si ya tuviste oportunidad de conseguir el acabado de espejo con tus zapatos, escríbeme en la caja de comentarios qué te pareció el acabado de espejo. ¿Te salió bien desde el inicio o si necesitaste tiempo de práctica para dominarlo? Escríbeme en la caja de comentarios y compárteme tu opinión. Si después de mirar este tutorial te preguntas, ok, muchísimas gracias Luis, ahora ya sé cómo corregir o cómo limpiar el acabado de espejo si me sale mal, pero me gustaría ver un tutorial de cómo realizar correctamente el acabado de espejo para no cometer estos errores. En ese caso, te invito a que mires el video que voy a compartir a continuación en pantalla. Es un video en el que te platico, te guío paso a paso respecto a cómo conseguir de manera correcta el acabado de espejo.